Pensando en voz alta. Seguimos con la serie Héroes de la Fe de Hebreos capítulo 11. Hemos visto la vida de Abel, hemos visto también la vida de Enoc. Y hoy nos encontraremos con algo peculiar dentro de lo que es este capítulo. Nos encontraremos con un versículo bisagra. 5 versículos tiene Hebreos 11 que son versículos bisagra que dan como pausas en el tema para retomar una vez más el tema de la fe, enfocándose con un enfoque nuevo y entrando en tiempos bíblicos nuevos, siempre dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Pensemos en voz alta. La frase imposible, impedido totalmente de poder agradar a Dios si no hay fe en nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque es la fe la que nos lleva a creer en un Dios invisible, es la fe la que nos proyecta hacia adelante dando la certeza y la convicción de aquello que esperamos. Los hombres y mujeres del Antiguo Testamento profetizaron, creyeron y esperaron un Mesías libertador. Ninguno de ellos le llegó a ver con sus propios ojos. Por lo tanto, fue un Dios invisible para sus ojos naturales. Pero ellos por la fe agradaron a Dios como agradó la vida de Abel y la vida de Enoc, como vimos en estos días. Por la fe ellos se acercaron a Dios y creyeron en un Dios invisible con la certeza y la convicción como si lo estuvieran viendo con sus ojos naturales. Y eso les lleva a alcanzar la recompensa. En esta mañana, para poder continuar esta serie que estamos viendo, pensando en voz alta sobre los héroes de la fe, tenemos que pausarnos en este versículo y entender para poder continuar. Hasta ahora solamente el autor de Hebreo nos ha mostrado la fe de dos personajes del Antiguo Testamento y nos irá mostrando su fe en un orden cronológico, y todos los personajes que él nombre, la mayoría de ellos se encuentran en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Y después de este versículo bisagra en que el autor nos lleva a pensar en voz alta y decir, mi fe agrada a Dios, mi fe me ha acercado a Dios, yo creo con Él con reverencia, no con miedo, sino con respeto, con amor. Esa fe que nos impulsa a creer en algo que no vemos, pero que sí experimentamos, que lo podemos ver a través de cada página de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso los hombres que no creen en Dios no le pueden agradar, tampoco menos se van a acercar, y por lo tanto no van a alcanzar ese galardón. Pero en esta mañana comenzamos con un nuevo héroe de la fe, que fue Noé. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de justicia que se obtiene por la fe. Solo encontraremos un versículo de Noé, un personaje formidable del Antiguo Testamento, donde podemos ver su vida en Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9. ¿Qué fue lo que hizo Noé a través de la fe? Pensemos en voz alta. Noé, a través de la fe, obedeció a Dios,
algo que Dios le estaba pidiendo, que era una locura. Literalmente era una locura, construir una barca en un lugar alto, en un mundo que todavía no había caído una gota de agua del cielo nunca. Y él tuvo que proclamar por 120 años este mensaje. Y cada vez que la gente, las personas de aquella época pasaban por enfrente de la casa de Noé y veían construyendo esa arca enorme con su familia, pensarían que estaría loco. Se burlarían de él. Pensarían que él y su familia estaban, como decimos aquí en Uruguay, de atar. Pero la palabra es clara, por fe. Noé, cuando vio, Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no se podían verse. La Biblia nos advierte de tiempos escatológicos, los últimos tiempos, de acontecimientos que nosotros ya podemos ver, que ya se están percibiendo en este tiempo. Acontecimientos que nos advierten como el arca, como ese pregonero de justicia que fue Noé, advirtió a aquel pueblo de que un juicio de Dios se venía sobre toda la tierra. Y la Biblia nos advierte que va a haber un juicio de Dios que va a venir sobre toda la tierra por 7 años. Y será el crujir de dientes. Dice la Biblia que muchos querrán morirse y no podrán. Se esconderán bajo tierra y aún eso no salvará su vida. Hoy, una vez más, la humanidad está a las puertas de una posible guerra mundial. Rusia, como primer potencia en cuanto a misiles atómicos. Norcorea haciendo ensayos con misiles y respetando las leyes internacionales. China convirtiéndose en una potencia militar. Estados Unidos apadrinando a Ucrania y Alemania como otra potencia. Hoy vemos que hay varios continentes involucrados en una pequeña guerra que se está llevando en Ucrania. Es porque hay intereses generados. Podemos percibir, es una guerra que la vemos, que podemos ver sus daños, sus consecuencias, y se puede percibir en el pensamiento que el hombre va camino a su propia destrucción como en el tiempo de Noé. Hoy esa arca se transforma de una manera en Jesucristo. Jesucristo es la única barca o arca que nos puede salvar de la ira venidera. Tenemos que ver a Jesucristo con esos ojos de la fe y ver como Noé algo que todavía nunca había sucedido en el mundo. Y dice ese mismo versículo, que por la fe Noé condenó la gente del mundo. La gente del mundo se condenó por su incredulidad. La gente de aquella época se condenó por no creer en el mensaje de justicia de Noé. La gente del mundo se condenó en aquel tiempo por estar ajeno a las cosas de Dios. Y en el tiempo de la gran tribulación no va a ser distinto. Lamentablemente aquellos que tuvieron ajenos a Dios, aquellos que no agradaron a Dios por no tener fe, que no se acercaron a Él, no tendrán el galardón de la vida eterna. Por lo tanto, lo único que le espera, según la Biblia, es el juicio final. Muchos dicen, Dios es amor, Dios va a salvar a todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo se salve, pero no todo el mundo se va a salvar.
porque para salvarse hay que tener fe. Hay que entrar en el arca del nuevo pacto que es Jesucristo. Sentir su protección, su confort y esperar en ese refugio eterno que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Hoy es tiempo, querido hermano, hermana, amigo o amiga que me estás escuchando, de pensar en voz alta y preguntarte esto. ¿Mi fe agrada a Dios? ¿Mi fe me acerca a Él? ¿Tengo la suficiente fe para esperar con certeza, con convicción, lo que viene por delante? Que el Señor te bendiga en este día y te proteja. Y que este mensaje de justicia, de su palabra, venga a despertar en ti esa fe que agrada a Dios.